¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al tener un padre multimillonario? Créeme, no es el cuento de hadas que te imaginas. Mi padre es uno de los magnates inmobiliarios más poderosos de Madrid. Es dueño de Media Castellana. Él niega la realidad y cree, verdaderamente cree, que el dinero lo convierte en Dios. Planeó toda mi vida antes de que yo pudiera siquiera caminar. ¿Qué escuelas? ¿Qué amigos? ¿Qué carrera? ¿Qué marido? Cuando tenía 16 años, me dijo: el amor es un lujo para los pobres. Eres una alba. Te casas por estrategia. Hace 6 meses rompí sus reglas. Me enamoré de un hombre al que él llamó basura de Vallecas, un mecánico con grasa bajo las uñas. Y en mi propia boda, frente a 300 invitados, mi padre se levantó y me repudió. Lo que no sabía era que esa basura estaba a punto de convertirse en su mayor arrepentimiento. Hola a todos, soy Sofía, tengo 28 años. Si me estás viendo, dale a suscribir y dime desde dónde nos sintonizas. Pon tu ubicación y hora local en los comentarios. Los leo todos. Ahora, permíteme llevarte de vuelta a hace 8 meses, la noche en que le dije a mi padre que me iba a casar con un hombre al que nunca había conocido. El ático de los Alba en el barrio Salamanca tenía ventanales de suelo a techo que miraban hacia el Parque del Retiro como si fuera de su propiedad. Algo que, en cierto modo, mi padre creía que era así. Aquel jueves por la noche nos sentamos alrededor de la mesa de comedor de nogal de 12 asientos importada de Italia, algo que mi madre recordaba a los invitados en cada cena. La vajilla de Hermès brillaba bajo la lámpara de araña. Una botella de Vega Sicilia único de 2010 respiraba en el aparador, probablemente valiendo más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Mi padre, Ricardo Alba, se sentaba a la cabecera de la mesa, su Patek Philippe captando la luz cada vez que levantaba su copa de vino. A los 58 años, dominaba cada habitación en la que entraba. Un imperio inmobiliario, conexiones políticas, un apellido que abría puertas en toda España. He organizado una reunión para ti este sábado, dijo, sin levantar la vista de su solomillo de buey. Javier de la Torre III. Su padre y yo estamos finalizando una fusión. Sería beneficioso que ustedes dos se conocieran. Dejé mi tenedor en el plato. No puedo el sábado. Él levantó la vista. Tengo a alguien a quien quiero que conozcas, continué, con el corazón martillando contra mis costillas. Alguien con quien he estado saliendo durante 6 meses. Su nombre es Diego, y yo... ¿Quién? La voz de mi padre cortó la habitación como una cuchilla. ¿Qué familia? ¿De la Torre? ¿Montalbán? No me digas que es uno de los chicos de los Hurtado. No lo conoces. El silencio que siguió fue asfixiante. Has estado viendo a alguien por 6 meses, dijo lentamente. Alguien que no he investigado, que no he aprobado. No necesito tu aprobación para salir con alguien, papá. Se echó hacia atrás, con la mandíbula tensa. En esta familia, Sofía, el amor es un lujo. El matrimonio es estrategia. ¿Quién es esta persona que se atrevió a acercarse a mi hija sin pasar por mí primero? Conocí a Diego 6 meses antes, un martes por la tarde que nunca debía haber tenido libre. Había escapado de una reunión de junta particularmente brutal, donde mi padre había criticado mi propuesta de marketing frente a todo el equipo ejecutivo. Adecuada, la había llamado. Aceptable para alguien que aún está aprendiendo. Yo tenía 27 años y un MBA de IS, pero a sus ojos era perpetuamente una niña jugando a las casitas. Encontré una cafetería en Malasaña, de esas con sillas de madera desparejadas, un menú escrito en tiza y ni una sola persona que reconociera el apellido Alba. Pedí un café solo y me senté en la esquina tratando de recordar cómo respirar. ¿Día difícil? Levanté la vista. Era alto, quizá de 1,88 metros,
con ojos marrones amables y manos callosas. Llevaba una camisa de franela desgastada con manchas de aceite en las mangas. Su sonrisa era cálida, sin pulir, real. ¿Tan obvio es?, pregunté. Llevas removiendo ese café 10 minutos sin probarlo. Se sentó frente a mí sin invitación y de alguna manera no me importó. Hablamos durante 3 horas. Me contó que era mecánico, dueño de un pequeño taller de reparación de automóviles en Vallecas. Me preguntó por mi día, mis intereses, mis sueños. Ni una sola vez preguntó por mi familia o a qué se dedicaba mi padre. No me importa cuál sea tu apellido, me dijo más tarde, acompañándome al metro. Solo quiero saber qué te hace reír. Nadie me había dicho eso antes. Siempre pagaba en efectivo, con fajos de billetes que sacaba de una cartera de cuero gastada. Se negaba a ir a lugares demasiado lujosos, prefiriendo tabernas y restaurantes humildes, donde la comida era buena y la pretensión inexistente. Pensé que estaba siendo cuidadoso con el dinero. No tenía idea de lo que realmente estaba ocultando. Mi padre no esperó mucho. 3 días después de mencionar el nombre de Diego, fui convocada a su oficina en la sede de Inmobiliaria Alba. La suite de la esquina en la planta 42, con su cuadro de 15 millones de euros en la pared y su vista de todo el distrito financiero, estaba diseñada para intimidar. Funcionaba con la mayoría de la gente. Una carpeta de cartulina estaba sobre su escritorio. Diego Castillo, leyó mi padre en voz alta, pasando las páginas. 32 años, dueño de un apartamento de una habitación en Vallecas. Valor tasado inferior a 200.000 euros. Dirige un pequeño taller mecánico, Talleres Castillo, con ingresos anuales estimados inferiores a 100.000 euros. Sin activos significativos, sin conexiones familiares notables, sin inversiones más allá de un plan de pensiones básico. Cerró la carpeta y me miró con algo entre lástima y asco. ¿Este es el que has elegido? ¿Un engrasador de Vallecas? Es un buen hombre. Los buenos hombres no construyen imperios, Sofía. Los buenos hombres son devorados por ellos. Se levantó y caminó hacia la ventana. Hice que el mejor investigador privado de la ciudad indagara sobre este Diego Castillo. ¿Sabes lo que encontró? Nada. Sin deudas, sin escándalos, sin esqueletos en el armario, simplemente nada. Un hombre completamente irrelevante. Tal vez eso es exactamente lo que quiero. Él se giró, con ojos fríos. Eres una Alba, no tienes derecho a ser irrelevante. Él no quiere nada de mí, papá. No le importa el dinero, ni el apellido, ni nada de eso. Eso es lo que no puedes entender. Mi padre se rió, un sonido agudo y amargo. Todo el mundo quiere algo. La única pregunta es, ¿cuándo lo revelan? Deslizó la carpeta por el escritorio. Termina esto ahora antes de que avergüences más a esta familia. Dejé la carpeta en su escritorio y salí sin decir una palabra más. Su investigador no encontró nada sospechoso, porque Diego había sido cuidadoso. Muy, muy cuidadoso. Diego me pidió matrimonio un domingo por la mañana. Estábamos en su apartamento de Vallecas, pequeño pero impecable, lleno de luz matutina que entraba por las ventanas que él mismo había limpiado. Me hizo tortitas, un poco quemadas en los bordes, y me entregó una caja de terciopelo sobre la encimera de la cocina. Dentro había un anillo, sencillo, elegante, un diamante sobre una banda de oro que captaba la luz como una pequeña estrella. Sé que no soy lo que tu familia esperaba, dijo en voz baja. Sé que no puedo darte áticos ni jets privados, pero puedo darte esto. Nunca intentaré controlarte, nunca te haré sentir pequeña, y pasaré cada día intentando hacerte feliz. Dije que sí antes de que terminara de hablar. Esa noche llamé a mi madre. 2 meses, le dije. Nos casamos en 2 meses.
Quería que lo supieras por mí primero. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Me estás matando, Sofía. Su voz se quebró con un dolor ensayado. Me estás matando absolutamente. ¿Sabes lo que esto le hará a tu padre? ¿A nuestra reputación? Me voy a casar, mamá, con alguien a quien amo. ¿Amor? Escupió la palabra como veneno. ¿Crees que el amor paga tu estilo de vida? ¿El amor mantiene tu posición social? Mi hermano Álvaro me envió un mensaje 1 hora después. He oído que te casas con un mecánico arruinado. Movimiento audaz, hermanita. No puedo esperar a verte malviviendo en Vallecas. No respondí. La llamada de mi padre fue la última. Su voz era hielo. ¿Quieres una boda? Bien, te daré una boda. Una pausa. Una que recordarás por el resto de tu vida. Debería haber escuchado la amenaza en sus palabras, pero estaba demasiado feliz para notar el cuchillo que se afilaba a mis espaldas. El primer golpe llegó en Pronovias. Había concertado una cita para probarme vestidos de novia. Nada extravagante para los estándares de los Alba, solo un diseño clásico que me gustaba. La asesora, una mujer que había servido a mi madre durante años, me recibió con una sonrisa tensa. Lo siento mucho, señorita Alba, pero parece haber un problema con su cuenta. Mi tarjeta de crédito fue rechazada. Luego la de respaldo. Luego la tarjeta de emergencia que mi madre me había dado para ocasiones especiales. Llamé al banco desde el probador, rodeada de tul y seda que de repente no podía pagar. Lo lamento, señorita Alba, pero sus cuentas han sido desactivadas. El titular principal retiró su estatus de usuario autorizado ayer. El titular principal, mi padre. Me quedé allí sentada en ropa interior, mirando mi teléfono mientras la realidad caía sobre mí como un sudario. No solo había amenazado, había comenzado un asedio financiero. Diego me encontró 1 hora después, todavía sentada en el probador. Le había enviado un mensaje entre lágrimas que me negaba a dejar caer en público. «Déjame ayudarte», dijo, echando mano a su cartera. No, el orgullo hizo que mis palabras fueran más afiladas de lo que pretendía. No puedo, tengo que resolver esto yo misma. Pero él sacó un fajo de billetes de todos modos. Billetes de 100 euros, al menos 2000 euros, sujetos con una simple goma elástica. Más dinero del que cualquier mecánico debería llevar encima de forma casual. «Quiero hacerlo», dijo simplemente. «Déjame». Miré ese fajo de billetes, demasiado grueso, demasiado casual, y algo parpadeó en el fondo de mi mente, pero estaba demasiado abrumada para examinarlo de cerca. Por primera vez en 28 años, estaba en una tienda que no podía pagar, y me di cuenta de algo aterrador. Sin el dinero de mi padre, no sabía quién era, pero estaba a punto de descubrirlo. La caída social fue rápida y quirúrgica. En una semana, mi teléfono se quedó mudo. Amigos que conocía desde el colegio de élite de repente tenían conflictos de agenda. Las citas para almorzar se cancelaban. Los chats grupales se silenciaron. Luego llegaron los mensajes. Siempre de disculpa, siempre cobardes. Lo siento mucho, tía, pero mi madre dice que no deberíamos dejarnos ver juntas ahora. Ya sabes cómo funcionan los negocios. Bzz. Oye, Sophie, esto es incómodo, pero mi padre hace muchos tratos con Inmobiliaria Alba, y tú lo entiendes, ¿verdad? Nada personal, pero no puedo arriesgar la relación de mi familia con la tuya. Suerte, de todas formas. 28 años de amistades, y cada una de ellas venía con una etiqueta de precio que yo ya no podía cubrir. En Inmobiliaria Alba, donde había trabajado en marketing durante 3 años, mis colegas evitaban el contacto visual. Los susurros me seguían por cada pasillo. La oficina de la esquina que me había ganado era de repente necesaria
para una reestructuración. El correo de recursos humanos llegó un viernes por la tarde. Su posición está siendo evaluada. Por favor, absténgase de actividades de cara al cliente hasta nuevo aviso. No me despidieron. Solo se aseguraron de que supiera que no valía nada. Durante todo esto, una persona siguió contactándome. Una abogada llamada Margarita Ruiz. Ella había sido la abogada de mi abuela antes de que falleciera hace 2 años. Señora Alba, decía su mensaje de voz, hay un asunto referente a la herencia de su abuela que requiere su atención. Por favor, llame lo antes posible. Guardé el mensaje, pero no devolví la llamada. Estaba demasiado ocupada ahogándome para notar el bote salvavidas que me lanzaban. Esa noche miré Instagram y vi a Álvaro en una fiesta en una azotea con todos mis antiguos amigos. Mi madre había comentado, tan orgullosa de mi hijo, la familia lo es todo. El mensaje era claro. Yo ya no era familia. Diego nos encontró un apartamento en una zona humilde de Madrid. No era nada parecido al ático en el que crecí. Sin portero, sin suelos de mármol, sin vistas al Retiro. Solo un piso luminoso de 2 habitaciones en un edificio antiguo con suelos de madera que crujían y un pequeño balcón que daba a un jardín comunitario. No es mucho, dijo, observando mi cara mientras caminaba por las habitaciones vacías. Pero es nuestro, de nadie más. Empecé a llorar, no por decepción, sino por alivio. Aquí, la sombra de mi padre no llegaba. Aquí, podía respirar. Diego me sostuvo mientras sollozaba por años de presión que no sabía que estaba cargando. No prometió arreglarlo todo ni rescatarme de mis problemas. Simplemente se quedó. Pasé las siguientes semanas enviando currículums a todas las empresas de marketing de la ciudad. Los rechazos llegaban rápido, demasiado rápido. De alguna manera, en todos los lugares donde solicitaba empleo, ya conocían la situación con los Alba. Las puertas se cerraban antes de que pudiera siquiera llamar. Resolveré algo, le dije a Diego durante la cena, con recipientes de comida para llevar repartidos por nuestra mesa de cocina de segunda mano. Tengo que hacer esto yo misma. Él asintió. Lo sé, pero estoy aquí si me necesitas. Esa noche me desperté a las 2 de la madrugada y encontré su lado de la cama vacío. A través de la puerta entreabierta del dormitorio, lo vi en el salón, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja y urgente. Las proyecciones trimestrales necesitan ajustes antes de la reunión de la junta. No se lo pases a Williams. Yo mismo me encargaré de la revisión técnica. Debía hacer algún ruido porque se giró, me vio y rápidamente dijo: «Te llamo luego». «Cosas del trabajo», dijo con una pequeña sonrisa. «Vuelve a dormir». Asentí y volví a la cama, pero me quedé despierta durante horas, preguntándome desde cuándo los mecánicos tenían reuniones de junta. Una semana antes de la boda, mi padre apareció en nuestro apartamento. No lo había visto desde que salí de su oficina. Ahora estaba en nuestra puerta de Vallecas, su traje de Tom Ford tan fuera de lugar como un diamante en un arenero, mirando nuestro modesto salón como si pudiera ser contagioso. «He venido a hacerte una oferta», dijo, sin molestarse en saludar. Diego estaba a mi lado, silencioso y vigilante. Mi padre sacó un talonario de cheques. 5 millones de euros. Cancela la boda. Vuelve a casa. Fingiremos que esta pequeña rebelión nunca ocurrió. Miré el cheque en blanco en su mano. 5 millones de euros. Más dinero del que podría ganar en toda una vida por mi cuenta. Suficiente para empezar de cero en cualquier parte del mundo. No. 10 millones. Su bolígrafo sobrevolaba el papel. Oferta final. No estoy a la venta, papá. Su rostro se retorció en algo feo. Entonces eres una idiota.
y cuando este matrimonio fracase, porque fracasará, no vuelvas gateando. No tendrás nada, ni gerencia, ni fondo fiduciario, ni acciones en la empresa, ni el apellido Alba para protegerte. Se acercó más, su voz bajando a un susurro sisiente. No serás nadie, igual que él, señaló a Diego con desprecio. Diego, que no había dicho una palabra, que estaba con las manos relajadas a los costados y una extraña y fría calma en sus ojos. Señor Alba, dijo Diego en voz baja, creo que debería irse. Oh, el mecánico habla. Mi padre se rió. Disfrútala mientras puedas, muchacho. Cuando el brillo se apague y ella se dé cuenta de a qué ha renunciado, te lo reprochará. No creo que lo haga. Algo pasó entre ellos. Una mirada que no pude descifrar del todo. La sonrisa de superioridad de mi padre flaqueó solo por un momento. Luego se giró y se fue sin decir nada más. Convertirá la boda en un infierno, susurré. Diego tomó mi mano. Que lo intente. Nuestra boda debía ser pequeña. Diego y yo habíamos planeado una ceremonia íntima en un restaurante de Madrid. 50 invitados, mayormente colegas de mis días de marketing que se habían mantenido leales, y unos pocos amigos de Diego del taller. Sencillo, significativo, nuestro. Llegamos y encontramos a 250 invitados adicionales ya sentados. Llenaban cada rincón del restaurante, desbordándose hacia la terraza. Mujeres vestidas de Loewe y Balenciaga, hombres con trajes a medida que valían más que nuestro alquiler. El mundo de mi padre, sin invitación y sin remordimientos. Mi madre estaba en la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo. Álvaro miraba su teléfono, aburrido. Y allí, en el centro de todo, estaba mi padre con un traje de 3 piezas, una copa de champán en la mano, sonriendo como si fuera el dueño del lugar. Porque en todo lo que le importaba, lo era. ¡Sorpresa, cariño! Me besó en la mejilla antes de que pudiera apartarme. No pensabas que me perdería la boda de mi única hija, ¿verdad? ¿Qué es esto?, exigí. ¿Qué has hecho? Te prometí una boda que recordarías. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Considera esto mi regalo. Miré a mi alrededor, al mar de rostros, la élite de Madrid, los socios comerciales de mi padre, columnistas sociales con sus teléfonos listos, y me di cuenta de lo que había hecho. Había convertido nuestra celebración íntima en un espectáculo, un escenario, y él estaba a punto de ser la estrella. Diego me apretó la mano. Podemos irnos ahora mismo, solo dilo. Miré a los invitados, la sonrisa triunfante de mi padre, el altar que habíamos elegido juntos. No. Erguí los hombros. Nos casamos hoy. Sea lo que esté planeando, lo enfrentaremos juntos. No tenía idea de lo mal que se iba a poner. Mi padre esperó hasta que la ceremonia terminó. Habíamos intercambiado votos. Las palabras de Diego, sencillas y sinceras. Las mías, densas de emoción. El oficiante nos declaró marido y mujer. Por un momento perfecto, rodeada del caos que mi padre había creado, fui feliz. Luego vino el tintineo del cristal. Ricardo Alba se levantó de su asiento, copa de Dom Periñón en mano, y la sala quedó en silencio. 300 invitados se giraron para verlo, como espectadores en una ejecución. «¡Un brindis!», anunció, su voz resonando en todo el restaurante. «Por mi hija y su esposo». La pausa antes de esposo goteaba desprecio. «Construí todo lo que tengo de la nada», continuó, caminando lentamente hacia el centro de la sala. «Cada euro, cada trato, cada oportunidad ganada con sangre y sacrificio. Y soñé que algún día mi hija se casaría con alguien digno de ese legado».
Se detuvo frente a nuestra mesa, mirando a Diego como si examinara algo desagradable en su zapato. En cambio, eligió esto, un engrasador de Vallecas, un parásito sin nada que ofrecer más que manos callosas y bolsillos vacíos. Los jadeos recorrieron la multitud. Alguien se rió nerviosamente. Vi teléfonos levantándose, grabando. Así que estoy aquí para hacer un anuncio. La voz de mi padre se endureció como el acero. Desde este momento, Sofía Alba ya no es mi hija. Queda eliminada de mi testamento, aislada de su fondo fiduciario y despojada de cualquier derecho sobre Inmobiliaria Alba. Se giró hacia la multitud, con los brazos abiertos. Que esto sirva de lección. Cuando eliges la pobreza sobre la familia, obtienes exactamente lo que mereces. Se bebió el champán, dejó la copa en nuestra mesa y sonrió. Felicidades, cariño. Por fin tienes todo lo que pediste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego ni parpadeó. Se levantó lentamente de su silla, ajustándose la corbata, una sencilla de color azul marino, nada de diseñador, y se enfrentó a mi padre con una expresión que nunca le había visto. Tranquilo, controlado, casi divertido. Gracias por venir, señor Alba, dijo, con voz firme y clara. Y gracias por su bendición. Mi padre resopló. ¿Bendición? Te acabo de decir que no vas a recibir nada. Le he oído. Diego dio un paso adelante hasta que estuvieron cara a cara. Y quiero que sepa que no la necesitamos. ¿No la necesitan? Ricardo se rió, áspero y burlón. Eres dueña de un taller que vale menos que mi reloj. Vives en un apartamento que es una caja de zapatos. ¿Qué tienes exactamente para ofrecer a mi hija? Diego sonrió. Una pequeña sonrisa privada que me dio un escalofrío por la espalda, y a mi padre también. Algo más importante que el dinero, señor Alba. La tengo a ella. En algún lugar de la multitud, un hombre mayor se levantó, de pelo canoso, distinguido, vistiendo un traje que incluso yo podía notar que era silenciosamente caro. Observó el intercambio con ojos agudos y un atisbo de sonrisa. Lo había visto antes entre los invitados de Diego, pero no se me ocurrió preguntar quién era. Mi padre miró al hombre, luego volvió a mirar a Diego, y por un momento algo parpadeó en su rostro. Incertidumbre, quizá la sensación de que se estaba perdiendo algo. Disfrutad de vuestra pobreza, escupió mi padre. Cuando ella se canse de luchar, cuando se dé cuenta de lo que ha tirado, y lo hará, no digas que no te lo advertí. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, señor Alba. La voz de Diego bajó, destinada solo para nosotros. Pero pronto entenderá eso. Mi padre volvió a reír, pero sonó hueco. No tenía idea de cuán proféticas resultarían ser esas palabras. Mi padre acababa de terminar su actuación. Ahora era mi turno. Tomé la mano de Diego y me giré para enfrentar a 300 personas que esperaban que me desmoronara. Las damas de la alta sociedad con sus vestidos de diseñador. Los empresarios calculando mi caída. Los reporteros sociales ya redactando sus titulares. Todos esperaban lágrimas, ruegos, rendición. No me conocían en absoluto. Mi padre cree que el dinero lo es todo, dije, mi voz resonando en el repentino silencio. Él cree que el amor es una transacción, la familia es un acuerdo comercial, y las personas son útiles o inútiles. Miré a mi madre, que no podía sostenerme la mirada. A Álvaro, todavía mirando su móvil. A la multitud de extraños que habían venido a ver mi humillación como si fuera entretenimiento. Yo también solía creerlo. Pasé 28 años intentando ser valiosa a sus ojos. La escuela adecuada, el título adecuado, la ropa adecuada, la sonrisa adecuada. ¿Y saben qué?
Recibí adecuada, aceptable, pero nunca suficiente. La mandíbula de mi padre se tensó, pero no dijo nada. Hoy elegí algo diferente. Elegí ser amada por quien soy, no por lo que valgo. Apreté la mano de Diego. Y si eso me cuesta todo lo que se suponía que iba a heredar, entonces no era mío para empezar. Me giré hacia los invitados restantes, algunos incómodos, otros conmovidos. Si alguien aquí vino a ver una tragedia, lamento decepcionarlos. Esto es una celebración. Si quieren irse, la puerta está ahí mismo. Pero si quieren quedarse y celebrar de verdad con nosotros, sonreí. Bienvenidos a nuestra boda. Unas 30 personas recogieron sus cosas y se fueron. Pero casi 270 se quedaron, incluidos algunos de los propios invitados de mi padre. Él no esperaba eso. Mi padre salió furioso con mi madre y Álvaro siguiéndole detrás. La puerta ni siquiera se había cerrado antes de que el ambiente cambiara. Como si pasara una tormenta, el aire en la sala se sintió de repente más ligero. Alguien empezó a aplaudir. Un aplauso genuino y cálido que se extendió por la multitud. El DJ, que se había quedado congelado por el shock, finalmente puso la música. Y así de simple, nuestra boda volvió a ser nuestra. El pastel vino de una pastelería local de Vallecas. 3 pisos de crema de vainilla que sabían mejor que cualquier creación de diseñador de 5.000 euros que hubiera probado en bodas de la alta sociedad. Diego y yo lo cortamos juntos, riendo cuando el glaseado le manchó la nariz. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó mientras nos balanceábamos juntos en la pista de baile, con mi cabeza apoyada en su pecho. Ni uno solo. ¿Incluso después de todo eso? Me aparté para mirarlo. Este hombre que se había mantenido a mi lado mientras mi padre intentaba destrozarnos, que nunca levantó la voz ni perdió la compostura. Especialmente después de todo eso. No parpadeaste siquiera. Algo pasó detrás de sus ojos. Una sombra, un secreto. Me he enfrentado a cosas peores que tu padre. ¿Qué significa eso? Me besó en la frente en lugar de responder. Algún día te lo contaré todo, lo prometo. La noche terminó con baile y risas y una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Nuestros invitados, los reales, los que se quedaron, nos rodearon de alegría genuina. Pero mientras Diego me abrazaba fuerte durante el último baile, no podía quitarme la sensación de que había algo que no me estaba contando. El misterioso hombre mayor de antes había felicitado a Diego con un apretón de manos cómplice antes de irse. Las llamadas nocturnas de Diego sobre reuniones de junta. Quienquiera que fuera realmente mi marido, tenía la sensación de que solo estaba viendo la superficie. La verdadera historia estaba por llegar. Antes de continuar, quiero pausar aquí y hablarte directamente. Si alguna vez has sentido que tu familia no veía tu verdadero valor, escribe igual en los comentarios. Los leo todos y quiero escuchar tu historia. Dar al botón de me gusta si crees que tomé la decisión correcta al defenderme. Y si aún no te has suscrito, créeme, vas a querer escuchar lo que pasa después, porque el giro no lo verás venir. Déjame continuar. La luna de miel duró unas 6 semanas. No el romance. Diego y yo estábamos más felices que nunca, aprendiendo a construir una vida juntos en nuestro apartamento. No, lo que terminó fue mi esperanza de encontrar trabajo. Había solicitado 43 puestos de marketing en toda la ciudad. Nivel de entrada, nivel medio, cualquier cosa que usara mi MBA y mis 3 años de experiencia. Cada solicitud regresó rechazada. La mayoría ni siquiera llegó a la entrevista. La voz corre rápido en Madrid. El apellido Alba, que antes abría puertas, ahora las cerraba de golpe. Nadie quería arriesgarse a ofender a Ricardo Alba contratando a su hija repudiada.
Tal vez debería buscar fuera de la ciudad, dije una noche, mirando la pantalla de mi portátil. Otro correo de rechazo. Otra puerta cerrada. Diego estaba callado, junto a la ventana. O tal vez no deberías trabajar para nadie más. No puedo exactamente empezar mi propia empresa ahora mismo. Tengo quizás 3.000 euros a mi nombre. A veces eso es suficiente. Me reí amargamente. ¿En qué mundo? Él no respondió. Solo me observó con esos ojos marrones tranquilos que empezaba a darme cuenta de que ocultaban más de lo que mostraban. Nuestros ahorros disminuían. Insistí en pagar la mitad de las facturas. Alguna parte obstinada de mí necesitaba demostrar que no era solo una mujer mantenida. Diego nunca se quejó, nunca presionó, nunca se ofreció simplemente a encargarse de todo. Respetó mi orgullo incluso cuando hacía las cosas más difíciles. Pero a las 3 de la mañana, cuando no podía dormir, la duda se filtraba. ¿Y si mi padre tenía razón? ¿Y si no podía sobrevivir sin el apellido Alba? ¿Y si lo había dejado todo por un hombre al que apenas estaba empezando a conocer? Diego me encontró en el balcón una noche, envuelta en una manta, llorando silenciosamente ante las luces de la ciudad. «Dime qué necesitas», susurró. «Ya no lo sé». 3 meses después de la boda, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre. Casi no respondo, pero alguna parte desesperada de mí todavía tenía esperanzas. «Cariño», su voz era dulce como la miel, como se ponía cuando quería algo. «¿Cómo estás? ¿Hemos estado tan preocupados?» ¿Ah, sí? Por supuesto. Sigue siendo mi hija, no importa lo que diga tu padre. Una pausa estratégica. ¿Sabes? Todavía no he cambiado formalmente el testamento. Aún hay tiempo si quisieras reconsiderarlo. ¿Reconsiderar mi matrimonio? Reconsiderar tus elecciones. Has dejado claro tu punto, Sofía. Todos entendemos que querías independencia, pero seguramente a estas alturas te habrás dado cuenta de que ese hombre no puede darte la vida que mereces. Pensé en Diego haciéndome café cada mañana, recordando exactamente cómo me gustaba, en la forma en que me abrazaba cuando los correos de rechazo se acumulaban, en su fe inquebrantable en mí cuando yo no tenía ninguna. Creo que ya lo ha hecho. Ella suspiró. «Me estás matando, Sofía. Cada día que te quedas con él es otro día que tiras tu futuro». El siguiente ataque vino del Instagram de Álvaro. Una foto de una fiesta en una azotea. Mis antiguos amigos, champán, el horizonte de Madrid. Pie de foto. Algunas personas eligen el amor sobre el lujo. Espero que estén disfrutando de su libertad. #La pobreza es romántica. Los comentarios eran brutales, con emojis de risa y bromas privadas de las que yo solía formar parte. A mi madre le había gustado la publicación. Diego llegó a casa esa noche y me encontró mirando la pantalla, con lágrimas recorriendo mis mejillas. Me quitó el teléfono suavemente de las manos y miró la publicación. Por un momento su mandíbula se tensó, la primera vez que veía ira real en él. «Reescribirán esta historia pronto», dijo en voz baja. «Te lo prometo». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». Me besó en la frente en lugar de responder. 4 meses después de mi boda, llegó la carta. Papel crema grueso, membrete de Inmobiliaria Alba, el sello del bufete de abogados grabado en oro. Estimada señora Castillo Alba, esta carta sirve como notificación formal de que Ricardo Alba ha ejecutado enmiendas a su última voluntad y testamento. Según estas enmiendas, usted ha sido eliminada permanentemente como beneficiaria. Su designación anterior para recibir el 20% de las participaciones de Inmobiliaria Alba, valor estimado actual 200 millones de euros, ha sido reasignada. Además, la cuenta de fideicomiso establecida a su nombre ha sido disuelta.
Estos cambios son finales e irrevocables. Saludos. 200 millones de euros desaparecidos con una firma. Me senté en nuestro pequeño balcón mientras el sol se ponía sobre Madrid, viendo el cielo pasar del dorado al púrpura y al negro. Durante 28 años se me había prometido ese dinero. Nunca lo había querido, no realmente. Pero saber que estaba ahí había sido una red de seguridad que nunca me di cuenta de que estaba pisando. Ahora la red había desaparecido y yo estaba en caída libre. Diego me encontró allí horas después, la carta arrugada en mis manos, mi cara hinchada de llorar. «He visto el sobre», dijo, sentándose a mi lado. «Lo siento». «No me importa el dinero», me reí amargamente. Esa es la ironía. Nunca me importó el dinero, pero saber que puedes simplemente borrarme así, como si nunca hubiera existido. Diego se quedó callado un largo rato. «Tengo algo que decirte», dijo finalmente. «Algo que he estado esperando el momento adecuado para compartir». Me tomó la mano. «Pero todavía no. En 3 meses hay un evento. Necesito que confíes en mí hasta entonces». «¿Qué tipo de evento?» «El tipo de evento que lo cambiará todo». Me miró a los ojos. «¿Puedes esperar tanto?» No entendía, pero confiaba en él. «Sí». Al día siguiente, finalmente devolví la llamada a Margarita Ruiz. Su oficina estaba en un edificio señorial del barrio de Salamanca, con el silencio del dinero antiguo, estanterías de caoba y sillones de cuero que habían presenciado décadas de conversaciones confidenciales. «Gracias por venir, señora Castillo». Sonrió cálidamente, enfatizando mi nombre de casada de una manera que se sentía deliberada. «Su abuela estaría muy orgullosa de usted». Oír mencionar a mi abuela Maggie hizo que se me cerrara la garganta. Había muerto hace 2 años, la única persona de mi familia que realmente me había visto. «Dijo que había algo sobre su herencia». Margarita asintió, deslizando una carpeta por su escritorio. Antes de fallecer, Margarita Heredia estableció un fideicomiso separado, independiente de cualquier cosa controlada por su padre. Me ordenó que le informara de ello solo después de que se casara con alguien de su propia elección sin la aprobación de su padre. La miré fijamente. «¿Qué?» Ella lo sabía, Sofía. Sabía exactamente qué tipo de hombre era su yerno y quería asegurarse de que tuvieras opciones. Margarita abrió la carpeta. «El fideicomiso contiene 500.000 euros en activos diversificados. Pasó a ser suyo el día que se casó con Diego Castillo». $500.000. El último regalo de mi abuela. Había una carta dentro escrita con su caligrafía familiar y elegante. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que finalmente elegiste tu propio camino. Estoy tan orgullosa de ti. Tu abuelo y yo construimos nuestra vida sobre el amor, no sobre el dinero. No teníamos nada cuando empezamos, y lo tuvimos todo al final porque nos teníamos el uno al otro. Este dinero no es una fortuna, pero es libertad. Úsalo para construir la vida que quieras. Nunca dejes que nadie te diga lo que vales. Con todo mi amor, abuela Maggie». Lloré en esa oficina durante 20 minutos. Por primera vez en meses, eran lágrimas de esperanza. 5 meses después de mi boda, lancé Heredia Creativa, llamada así por el apellido de soltera de mi abuela. Una elección deliberada para separarme del legado de los Alba. Alquilé una pequeña oficina en un espacio de coworking en el centro, diseñé mi propio logo y contacté con cada propietario de pequeña empresa que había conocido que no estuviera conectado al mundo de mi padre. El primer cliente fue la cafetería de Malasaña, la misma donde conocí a Diego.
Necesitaban ayuda con su presencia en redes sociales, y les cobré la mitad de mi tarifa normal solo para construir mi portafolio. El segundo cliente fue una librería antigua, luego un restaurante familiar en Vallecas, luego una startup tecnológica en Getafe. Se corrió la voz, no a través de las redes de élite de Madrid, sino a través del Madrid real. Personas que juzgaban el trabajo por los resultados, no por los apellidos. En 2 meses tenía más clientes de los que podía manejar sola. Estaba construyendo algo que era mío. Estoy orgulloso de ti, dijo Diego una noche, viéndome trabajar en una campaña desde la mesa de nuestra cocina. No podría haberlo hecho sin el fideicomiso de la abuela, ni sin que tú creyeras en mí cuando yo no creía en mí misma. Él sonrió con esa sonrisa tranquila. Habrías encontrado la manera. Esa semana recibí un correo que me dejó helada. Asunto: consulta de colaboración de marketing de Nexo IA. Estimada señora Heredia, Nexo IA Tecnologías está interesada en discutir una posible asociación de marketing con su firma. Estamos impresionados por su trabajo con empresas emergentes y creemos que su enfoque se alinea con nuestros valores de marca. Por favor, póngase en contacto con nosotros lo antes posible. Saludos, División de Marketing de Nexo IA. Nunca había oído hablar de Nexo IA, pero una búsqueda rápida en Google mostró que era una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en el país. Extraño que hubieran encontrado mi pequeña firma. Muy extraño. No conecté los puntos de inmediato, pero las noticias de negocios de ese mes estaban llenas de una historia. Nexo IA Tecnologías buscaba socios inmobiliarios para construir un enorme centro de datos en España. El trato valía 50 millones de euros y cada promotor en Madrid se peleaba por él, incluyendo, según resultó, a mi padre. Álvaro lo mencionó en Instagram, por supuesto. Una foto de Ricardo estrechando la mano de alguien en una conferencia de negocios. Pie de foto. Papá cerrando el mayor trato de la década. Inmobiliaria Alba más Nexo IA iguala fuego. Pasé la foto sin pensar mucho, pero unos días después, Diego llegó a casa con una mirada curiosa en su rostro. ¿Viste las noticias sobre Nexo IA? ¿Lo del centro de datos? Sí, todo el mundo habla de eso. Levanté la vista de mi portátil. ¿Por qué? Por nada, pero estaba sonriendo. Esa pequeña sonrisa privada que aún no podía descifrar. Solo es interesante que tu padre lo desee tanto. Todo es una competición con él. Probablemente ni siquiera necesita el dinero. Solo quiere ganar. Diego se sentó a mi lado en el sofá. ¿Qué dirías si te dijera que no va a ganar? ¿Cómo lo sabes? Porque sé quién dirige Nexo IA. Algo frío me recorrió la espalda. Diego me tomó la mano. Hay una gala el mes que viene. El evento de la Fundación Tecnológica en el Museo del Prado. Nexo 1A es el patrocinador principal. Y... hizo una pausa. Su CEO hará una rara aparición pública. Vale, ¿quieres que vaya contigo a una gala tecnológica? Diego, no conozco a nadie en ese mundo. Me levantó la mano y la besó. Me conoces a mí. La forma en que lo dijo, como si significara más de lo que yo entendía, hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Qué no me estás contando? Todo, y pronto, lo prometo. 2 semanas antes de la gala, Diego me sentó. Era domingo por la mañana. Había hecho tortitas de nuevo, nuestra tradición de fin de semana, y el apartamento olía a jarabe de arce y café. Pero su rostro estaba serio de una manera que rara vez había visto. Necesito contarte algo, dijo, y necesito que me dejes terminar antes de que reacciones. Mi estómago se apretó. ¿Vale? El taller mecánico es real. Soy el dueño de Talleres Castillo y reparo coches allí cuando puedo. Tomó aire. Pero no es lo que hago para ganarme la vida. Es un hobby, una forma de mantener los pies en la tierra.
¿Mantener los pies en la tierra de qué? De la otra parte de mi vida, me miró a los ojos. Trabajo en tecnología, Sofía. No soy solo un mecánico. Estoy significativamente involucrado en la industria. Lo miré fijamente. ¿Qué significa significativamente involucrado? Significa que no soy pobre, ni de lejos. Se pasó una mano por el pelo, nervioso. Me di cuenta de que nunca lo había visto nervioso. He estado ocultando la verdad porque necesitaba saber que alguien podía amarme por quien soy, no por lo que tengo. Diego, me estás asustando. Solo dímelo. Todavía no. No del todo. Quiero que lo veas por ti misma en la gala. Sacó algo de su bolsillo, un sobre grueso con una caligrafía elegante. Esta es tu invitación. Acceso VIP. Mi invitada. Tomé el sobre. Dentro había una tarjeta de color crema, con grabados dorados. La Fundación Tecnológica le invita cordialmente a nuestra gala anual. Invitado de honor, Diego Castillo. ¿Invitado de honor? ¿Diego? Mi voz salió como un susurro. ¿Quién eres? Me tomó la cara con las manos, sus ojos más vulnerables de lo que nunca los había visto. Soy el hombre que te ama. Todo lo demás son solo detalles. Las 2 semanas antes de la gala se sintieron como vivir en un sueño del que no podía despertar. Busqué en Google obsesivamente al CEO de Nexo IA. Los resultados de la búsqueda eran desesperantemente vagos. La empresa era famosa por su privacidad, sin fotos de liderazgo, sin declaraciones públicas, solo una reputación de innovación brillante y un fundador misterioso que evitaba el foco de atención. Forbes había publicado un artículo hacía 6 meses. El multimillonario que nadie ha visto, dentro del mundo del fundador fantasma de Nexo IA. Sin nombre, sin rostro, solo especulaciones sobre un joven genio tecnológico que había construido un imperio de 4.000 millones de euros mientras permanecía completamente invisible. Pensé en Diego, sus llamadas nocturnas sobre juntas directivas, la jerga técnica que había escuchado, los fajos de dinero casuales, el misterioso hombre mayor en nuestra boda que lo miraba con algo parecido al respeto o deferencia. Todas las piezas estaban allí. Yo simplemente había estado demasiado cerca para ver el cuadro completo. La noche antes de la gala, Diego me presentó un vestido, un Valentino, negro y elegante. Probablemente valía más que nuestro alquiler mensual. No pregunté cuánto costaba. Empezaba a entender que el dinero no era una preocupación para él. Nunca lo había sido. ¿Estás enfadada?, preguntó en voz baja. Por no habértelo dicho antes. Miré a este hombre, mi marido, a quien solo ahora estaba empezando a conocer de verdad. No estoy segura de lo que estoy, admití. Me mentiste. Oculté información para proteger algo importante. Hay una diferencia. ¿La hay? Él asintió. Mañana lo entenderás todo, y entonces podrás decidir cómo te sientes. Me besó en la frente. Decidas lo que decidas, no te culparé. Apenas dormí esa noche. En unas pocas horas entraría en un mundo que pensaba que había dejado atrás y descubriría que mi marido no era el mecánico que luchaba y del que mi padre se burlaba. El Museo del Prado había sido transformado. Lámparas de cristal colgaban del techo como estallidos de estrellas congeladas. 500 de las personas más poderosas en tecnología, finanzas y medios de comunicación se mezclaban bajo obras maestras del Renacimiento, las copas de champán captando la luz. Las mujeres vestían alta costura, los hombres llevaban el poder como una segunda piel, y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, nos miraba.
Entré el brazo de Diego, con mi Valentino negro, sintiéndome repentinamente inadecuada ante el mar de vestidos de diseño. Pero Diego se movía por la multitud como si fuera el dueño, saludando a personas que le devolvían el saludo con una deferencia que yo no podía explicar. «Diego Castillo», dijo un hombre de pelo plateado, estrechando su mano con calidez, esperando con ansias el anuncio. «Senador Mitchell», respondió Diego. «Gracias por venir». ¿El senador? Diego conocía senadores. Apenas habíamos llegado a la barra cuando los vi. Mi padre, mi madre y Álvaro, de pie cerca de las pantallas de la subasta, recorriendo la sala con sonrisas ensayadas. Los ojos de Ricardo barrían la multitud constantemente, buscando a alguien. Entonces, se posaron en mí. Su rostro pasó por una serie rápida de emociones: confusión, reconocimiento, desprecio. Empezó a caminar hacia nosotros, con mi madre apresurándose para seguirle el ritmo. «Sofía». Se detuvo unos metros, mirando a Diego con una sonrisa de depredador. ¡Qué sorpresa! No sabía que dejaban entrar al servicio en estos eventos. Diego no dijo nada, solo lo observó con esa calma inquietante. «No me digas que os habéis colado en la fiesta». Ricardo se rió, buscando audiencia a su alrededor. Seguridad debería hacer un mejor trabajo filtrando a... «Señor Alba». Una mujer con auriculares apareció a su lado. «El CEO de Nexo IA hablará en 15 minutos. Usted solicitó un asiento en la mesa de patrocinadores». Sí, la despidió con la mano, todavía sonriendo con superioridad a Diego. «Tengo una reunión muy importante después de su discurso. Si él supiera». Las luces se atenuaron. Un silencio cayó sobre el gran salón mientras las pantallas gigantes parpadeaban. El logo de Nexo IA, una elegante N plateada entrelazada con un patrón de circuito, apareció, seguido de imágenes de su tecnología: sistemas de conducción autónoma, IA médica, modelado climático. «Damas y caballeros», anunció la maestra de ceremonias, su voz resonando en todo el salón. «Esta noche marca un momento histórico. Por primera vez, el fundador y CEO de Nexo IA Tecnologías se dirigirá al público en persona». Los murmullos recorrieron la multitud. Mi padre se inclinó hacia adelante en su asiento, ajustándose la corbata. Vi que le decía algo al oído mi madre, probablemente planeando su enfoque después del discurso. «Esta empresa ha revolucionado la inteligencia artificial en todos los sectores. Sus innovaciones han cambiado cómo vivimos, trabajamos y nos conectamos. Y la mente detrás de todo ello ha permanecido, hasta ahora, en privado». Diego me apretó la mano. «¿Estás lista? ¿Para qué?». Él sonrió, no con su pequeña sonrisa privada, sino con algo más brillante, algo libre. «Para que todo cambie». La voz de la presentadora subió de tono. «Por favor, den la bienvenida al CEO y fundador de Nexo IA Tecnologías, valorada en 4.700 millones de euros y nombrada por Forbes como una de las personas más influyentes en tecnología». Diego soltó mi mano. «¡Diego Castillo!». La sala estalló en aplausos. La copa de champán de mi padre se congeló a mitad de camino a sus labios. La boca de mi madre se abrió de par en par. Y Diego, mi Diego, el mecánico de Vallecas, el hombre al que mi padre había llamado basura, caminó hacia ese escenario como si hubiera nacido allí. Las pantallas detrás de él se iluminaron con su nombre, su rostro, su título. Diego Castillo, CEO y fundador, Nexo IA Tecnologías. Miré a mi padre. Su cara se había vuelto blanca, completa y absolutamente blanca. Y por primera vez en mi vida, vi a Ricardo Alba sin palabras. Diego habló durante 20 minutos. Habló sobre innovación, responsabilidad y el futuro de la tecnología. Fue brillante,
articulado, apasionado y magnético, de una manera que solo había vislumbrado en momentos privados. El público colgaba de cada una de sus palabras. Yo apenas escuché nada. Estaba demasiado ocupada observando a mi padre. Ricardo Alba estaba congelado en su asiento, mirando el escenario como si estuviera viendo a un fantasma. El color se había drenado de su rostro y nunca regresó. Mi madre seguía tocándole el brazo, susurrándole urgentemente, pero él no respondía. Álvaro había dejado de fingir estar aburrido y ahora estaba boquiabierto. Cuando Diego terminó su discurso, la ovación de pie fue atronadora. 500 de las personas más poderosas de España estaban de pie, aplaudiendo al hombre al que mi padre había llamado engrasador. Diego buscó mis ojos en la multitud y sonrió, solo para mí. La recepción posterior fue un caos. Todo el mundo quería conocer al misterioso CEO que finalmente había emergido. Inversores, políticos, magnates de los medios, lo rodeaban como polillas a la luz. Pero Diego tenía un destino primero. Caminó directamente hacia donde mi padre seguía sentado, aparentemente incapaz de levantarse. Yo le seguí, con el corazón acelerado. «Señor Alba». La voz de Diego era agradable, profesional. Creo que quería discutir una asociación comercial. Mi padre levantó la vista, su boca se abría y cerraba. «Tú...» Su voz salió estrangulada. «¿Tú eres el CEO de la empresa que llevo persiguiendo 2 años?» Diego sacó una tarjeta de visita. Sencilla, elegante, innegable. Diego Castillo, Nexo IA. Quizá haya oído hablar de nosotros. Las manos de Ricardo temblaban mientras tomaba la tarjeta. Forbes confirmó más tarde lo que todos en esa sala estaban calculando. Diego Castillo valía 4.700 millones de euros. Mi marido era más rico que mi padre por un factor de 2. El mecánico era multimillonario. Mi padre se recuperó más rápido de lo que esperaba. En segundos, su shock se transformó en una sonrisa de hombre de negocios, la misma que usaba al cerrar tratos, al fingir que le gustaban personas que luego destruiría. Diego se levantó, extendiendo su mano como si fueran viejos amigos. No tenía ni idea. Esta es una noticia maravillosa. Siempre le dije a Sofía que tenía un gusto excelente. La mentira era tan flagrante que casi me río. Diego no le dio la mano. «Usted me dijo que yo era basura, señor Alba». Su voz seguía siendo perfectamente agradable. Me llamó parásito, engrasador. Dijo que no tenía nada que ofrecer a su hija. Eso fue... Tienes que entender, no lo sabía. Tanto si reparaba coches como si dirigía empresas, yo era la misma persona. Lo único que ha cambiado es su percepción de mi valor. Diego finalmente tomó la mano extendida, pero no para estrecharla. Presionó su propia tarjeta de visita en la palma de mi padre. Lo cual dice más de usted que de mí. A nuestro alrededor, la gente observaba, escuchaba, grababa con sus teléfonos. La sonrisa de mi padre se forzó. Hablemos de esto en privado. El trato del centro de datos. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Ya he tomado una decisión al respecto. La voz de Diego se elevó lo suficiente para ser escuchada por la multitud cercana. Nexo 1A no se asociará con Inmobiliaria Alba. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no hago negocios con personas que tratan a sus familias como activos para ser intercambiados. Diego dio un paso atrás, pasando su brazo por mi cintura. Su hija eligió el amor sobre el dinero. Usted la castigó por ello. Yo no premio ese tipo de comportamiento. Los susurros se extendieron como la pólvora. Por la mañana, la historia estaría en todas las páginas de negocios de España.
Ricardo Alba acababa de perder el mayor trato de su carrera a manos de su propio yerno. Vale, necesito parar aquí un segundo. ¿Alguno de ustedes vio venir eso? Sean honestos, escriban en shock si no lo hicieron o lo sabía si sí. Quiero saberlo. Y si alguna vez alguien les ha subestimado basándose en las apariencias, no están solos. Esa es la lección, ¿verdad? Nunca juzgues un libro por su portada. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones, porque lo que pasó después, ahí es donde se pone realmente bueno. De vuelta a la historia. Las consecuencias fueron inmediatas y despiadadas. A medianoche, el video de nuestra boda, el brindis completo de mi padre llamando a Diego basura, estaba en todas partes. Alguien finalmente lo había publicado, y ahora tenía contexto. El hombre al que Ricardo Alba había humillado públicamente valía 4.700 millones de euros. Los titulares se escribían solos. Magnate inmobiliario se burla de su yerno en la boda. Resulta que es un multimillonario tecnológico. El CEO de Inmobiliaria Alba aprende una lección costosa sobre juzgar por las apariencias. El error de 50 millones de euros. Cómo el orgullo de un padre le costó todo a su empresa. En una semana, otros 2 de los socios comerciales de mi padre anunciaron que estaban revisando sus acuerdos. Un importante inversor se retiró de un proyecto de desarrollo, citando preocupaciones sobre el juicio y el liderazgo. Los comentarios en redes sociales eran brutales. Cada foro de negocios, cada blog de sociedad, cada rincón de internet se reía de Ricardo Alba. Pero el giro más dulce vino de Álvaro, mi hermano, el de las burlas en Instagram, el de los brindis con champán. Apareció en nuestro apartamento 3 días después de la gala. De hecho, llamó en timbre como una persona civilizada. Diego se movió incómodo en nuestro salón. Mira, quería disculparme por las cosas que dije, las publicaciones de Instagram. Fue inmaduro y yo... ¿Querías disculparte?, dijo Diego con calma. ¿O querías acceso? La cara de Álvaro se enrojeció. Vamos, hombre, ahora somos familia. Piensa en las asociaciones que podríamos crear. Inmobiliaria Alba y Nexo IA, trabajando juntos. ¿La misma Inmobiliaria Alba que repudió a mi esposa? Diego se levantó. La misma familia que la aisló y se burló de ella por casarse conmigo. Abrió nuestra puerta principal. Elegiste tu bando hace 6 meses, Álvaro. No somos familia, solo somos personas que comparten un pariente. La puerta se cerró. Álvaro se fue. Algunas personas solo se disculpan cuando quieren algo. Diego entendía eso mejor que nadie. Mi madre llamó 3 veces antes de que respondiera. Sofía, cariño. Su voz estaba cargada de lágrimas. ¿Reales o fabricadas? Ya no podía distinguirlo. Tienes que entender, yo siempre te apoyé. Quería hablar en la boda, pero tu padre, ya sabes cómo es. No dijiste ni una palabra, mamá. Tenía miedo. ¿Sabes cómo se pone cuando está enfadado? Tenía que protegerme. Tenías que protegerte. Dejé que las palabras colgaran en el aire. ¿Y qué hay de protegerme a mí? Silencio. Tengo algo, dije en voz baja. Algo que me dio la abogada de la abuela. Una carta que debía permanecer sellada. Escuché su respiración agitada. La abogada de la abuela encontró un correo electrónico en los archivos de la herencia, mamá. Un correo que le enviaste a papá 2 días antes de mi boda. Saqué la captura de pantalla en mi teléfono, la que Margarita Ruiz había compartido a regañadientes cuando pregunté sobre las comunicaciones familiares. Escribiste: Ricardo tiene razón, ella tiene que aprender. Déjala sufrir unos meses sin dinero. Volverá gateando y se casará con Javier como debería haber hecho. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Eso fue sacado de contexto. ¿Lo fue? Mi voz era firme ahora. No me defendiste, mamá.
Ayudaste a planear mi castigo. Te quedaste allí mientras papá me humillaba y fuiste parte de ello todo el tiempo. Sofía, no estoy enfadada y me di cuenta al decirlo de que era verdad. Simplemente he terminado. Si quieres ser parte de mi vida, realmente parte de ella, tendrás que ganártelo con acciones, no con palabras. ¿Qué significa eso? Significa que te llamaré cuando esté lista. Por favor, no me vuelvas a llamar hasta entonces. Colgué antes de que pudiera responder. Algunos límites necesitan ser construidos con silencio. Mi padre vino solo, sin conductor, sin séquito, sin su armadura de Tom Ford. Solo un hombre cansado, con ropa arrugada, en nuestra puerta de Vallecas, con algo que nunca había visto antes en su rostro. Humildad. ¿Puedo entrar? Me aparté. Diego estaba junto a la ventana, observando pero sin interferir. Mi padre miró nuestro modesto apartamento, los muebles de segunda mano, la pequeña cocina, las fotos de nuestra boda en la pared, y por una vez no parecía estar calculando su valor. He perdido 3 asociaciones esta semana, dijo en voz baja. El trato del centro de datos está muerto. La junta está discutiendo si retirarme como CEO de mi propia empresa. Se rió amargamente. Resulta que la humillación pública tiene consecuencias. Siento tus problemas de negocios. No, no lo sientes, y no deberías sentirlo. Finalmente me miró a los ojos. Me equivoqué, Sofía, sobre Diego, sobre ti, sobre lo que importa. Había esperado toda mi vida para escuchar esas palabras. Ahora que llegaban, me sentía cansada. No necesito tus disculpas, papá. Entonces, ¿qué necesitas? Lo pensé de verdad. Necesito que entiendas que soy feliz. No porque mi marido resultara ser rico. Era feliz antes de saberlo. Soy feliz porque soy respetada, apoyada, amada por quien soy. Me acerqué más. ¿Puedes entender eso? Algo cambió en su rostro. Quizá no un entendimiento pleno. Quizá eso fuera pedir demasiado. Pero algo. Lo estoy intentando. Entonces, inténtalo más fuerte. Puse mi mano en su brazo. Estoy dispuesta a tenerte en mi vida, papá, pero no como alguien que me controla, no como alguien que juzga mi valor por la cuenta bancaria de mi marido, como mi padre, solo eso. Él asintió lentamente. No sé cómo hacer eso. Entonces aprende. No fue un perdón, pero fue un comienzo. Un año después de nuestra boda, Heredia Creativa tenía 15 empleados. Mi pequeña firma de marketing se había convertido en algo real. No por el dinero o las conexiones de Diego, sino por las recomendaciones de clientes satisfechos y una reputación que había construido proyecto a proyecto. Acabábamos de firmar nuestro contrato más grande hasta la fecha, una campaña de 1 año para una empresa del IBEX 35 que nos había encontrado a través del boca a boca. Diego seguía yendo al taller los fines de semana. Decía que le mantenía con los pies en la tierra, que le recordaba quién era antes de los miles de millones. A veces me unía a él, pasándole llaves inglesas y aprendiendo los nombres de las piezas del motor. Mi padre también seguía aprendiendo. Nuestra relación no estaba curada. Puede que nunca lo esté del todo, pero lo estaba intentando. Había empezado terapia, según mi madre. Me había invitado a café 2 veces, y en ambas ocasiones me había hecho preguntas sobre mi vida en lugar de hablar de sí mismo. Progreso, no perfección. Aquella Navidad celebramos en casa de la madre de Diego. Una casa acogedora con jardín y risas reales resonando en las paredes. Sin decoraciones de diseñador ni comidas de catering, solo familia. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Diego, abrazándome mientras la nieve caía fuera de la ventana.
Pensé en el ático que perdí, el fondo fiduciario que desapareció, los 200 millones de euros que nunca vería. Luego pensé en construir algo con mis propias manos, en ser amada por quien era, en las palabras de mi abuela: nunca dejes que nadie te diga lo que vales. Ni uno solo. Él me besó y la nieve siguió cayendo. Y en algún lugar de Madrid, mi padre probablemente seguía contando sus pérdidas. Pero yo había dejado de contar hacía mucho tiempo. La verdadera riqueza, había aprendido, no se mide en cuentas bancarias. Se mide en la paz que sientes cuando finalmente dejas de intentar ser quien todos los demás quieren que seas y simplemente te conviertes en ti misma. Si te llevas algo de mi historia, que sea esto. Primero, no dejes que nadie defina tu valor por el dinero, ni siquiera la familia, especialmente no la familia. Segundo, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Cuando la gente te muestre quién es, créeles. Y cuando cambien repentinamente después de conocer tu valor, sé escéptica. Tercero, el amor verdadero no te pide que abandones quién eres. Te da espacio para crecer y convertirte en quien estás destinada a ser. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia significó algo para ti, dale a ese botón de me gusta y suscríbete. Activa la campana para que nunca te pierdas otra historia. Mira la descripción para más historias como esta. Algunos giros son aún más salvajes que el mío. Y deja un comentario. ¿Debería haber perdonado a mi padre por completo? Los leo todos.